En el Código Penal argentino, el delito de injurias está previsto en el artículo 110. Es la figura básica en los delitos contra el honor y dice textualmente el artículo 110: el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada. Establece una pena de multa para este delito y además agrega el artículo 110 en su última parte que en ningún caso configurará el delito de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bien, vamos a ver la estructura de este delito de injurias, la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva. La conducta típica, según lo establece este artículo 110, es deshonrar o desacreditar a otro. Deshonrar significa quitar la honra de una persona, es decir, hace referencia a la afectación del honor en su aspecto subjetivo, la autoestima de la persona víctima de este delito. Y cuando dice desacreditar, se refiere a la afectación o a la reputación de una persona. Entonces, en este caso se estaría afectando el honor en su aspecto objetivo, es decir, haciendo referencia a la buena fama de una persona dentro de un determinado grupo social. Ahora, ese deshonrar o desacreditar tiene un amplísimo margen de imprecisión. Como decíamos, la Corte Interamericana, la causa Kimmel, había condenado a la Argentina porque consideraba que afectaba el principio de legalidad, precisamente esta fórmula del artículo 110 que dice deshonrar o desacreditar. Y podríamos preguntarnos en qué casos realmente se deshonra o se desacredita a una persona, es decir, cuál es el significado concreto de ese deshonrar o desacreditar. Está claro que hay que considerar siempre el contexto en el cual se lo dice, es decir, el ámbito. No es lo mismo hablar, por ejemplo, en un ámbito académico que hablar en un estadio de fútbol, en la tribuna de un estadio de fútbol. Eh, claro que hay que considerar el lugar y entonces en distintos lugares una misma expresión podría tener un significado diferente. Sin embargo, no deja de ser bastante ambigua, poco clara esta expresión deshonrar o desacreditar. El Código Penal español, por dar un ejemplo, en su artículo 208 tiene una redacción que es un poco más precisa. Dice: es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Esa expresión del artículo 208 del Código Penal español, imagínense que también fue criticada y es criticada por la doctrina penal española precisamente acusándola de ser imprecisa, de afectar el principio de legalidad. Bueno, con más razón la nuestra, que es mucho más amplia y dice el que deshonrare o desacreditare a otro. En relación a los medios comisivos, es decir, a las formas en que se puede cometer este delito de injuria, no hay duda de que pueden ser mediante palabras, sea en forma verbal o en forma escrita, a través de medios electrónicos, en una llamada telefónica, en una conversación por chat, en las distintas redes sociales, en los distintos medios que existen hoy en las redes sociales, se podría configurar un delito de injuria. También mediante gestos, no necesariamente hay que utilizar palabra, hay ciertos gestos que tienen un significado bien claro en cada situación. Es discutible el caso de la posibilidad de injuria mediante omisión impropia. La regla siempre es los delitos, para quienes admiten la constitucionalidad de los delitos de omisión impropia no escritos, la regla es que todos los delitos se podrían cometer en principio por omisión impropia también. Esta no sería la excepción. Hay autores tradicionales de nuestra doctrina que dan el siguiente ejemplo: el caso de quien en público, por ejemplo en un acto donde las personas están siendo vistas por una cantidad de público, uno de ellos se niega a saludar al otro. Es cierto que se puede configurar como cualquier delito por omisión impropia. El problema seguramente va a ser la cuestión de determinar la posición de garantía, que es el elemento en general más complicado de las omisiones impropias, pero en este caso en particular todavía más.
porque tendríamos que pensar en qué casos una persona es garante del honor de otra. Pero teóricamente podría darse en principio una omisión impropia también en este delito. En relación a la consumación del delito de injurias, la mayoría de la doctrina tradicional argentina siempre consideró que este delito es un delito de pura actividad y en consecuencia se consuma cuando las expresiones llegan a oído de el afectado o llegan a oído de terceros. En el caso de la afectación al honor subjetivo o al honor objetivo, es decir, de la deshonra o del descrédito. Pero entonces considera la doctrina mayoritaria, casi total diría yo, en nuestro país, que se consuma el delito cuando esas expresiones llegan a oídos de la persona. Sin embargo, creo que no es correcta esta posición. Hace muchos años, don Francisco Blasco Fernández de Moreda, profesor de la Universidad Nacional del Nordeste, decía que le llamaba mucho la atención a él cómo autores como Soler, de tanto prestigio y que le daban tanta importancia a la sistemática, cómo podía ser que interpretaran el delito de injuria como un delito de pura actividad, cuando del texto de la ley surgen dos palabras que son deshonrar y desacreditar, que claramente están haciendo referencia a un resultado. El delito es deshonrar a otro, desacreditar a otro, no es expresar manifestaciones que puedan deshonrar o que puedan desacreditar a otro. Eh, por eso considero que tiene razón, el delito debe interpretarse como un delito de resultado, no como un delito de pura actividad. Entonces se consuma el delito, está completo, cuando se produce efectivamente ese descrédito o deshonra. Voy a dar un ejemplo para que se pueda entender la diferencia entre una y otra posición. Si yo le digo a una persona que tiene una altísima autoestima, por dar un ejemplo en el ámbito deportivo y una persona conocida, yo le digo a Ronaldo, un gran jugador de fútbol y muy conocido, le digo que es un pésimo deportista y seguramente él no va a darle mucha importancia a mis manifestaciones. La pregunta sería, ¿escuchó lo que yo le dije? ¿Estaría consumado ya el delito con que esas palabras hayan llegado a sus oídos o no? Bien, los primeros dirían que sí, los que consideran que es un delito de pura actividad dirían que el delito ya está consumado. Claro que siendo un delito de acción privada, si este no se siente ofendido no va a promover la acción y eso no va a ser sometido al proceso penal, pero es importante la discusión desde el punto de vista teórico. Entonces, según la primera posición, sería un delito consumado. Según esta segunda postura, este delito no estaría consumado, sería solo una tentativa. Y tal vez solo una tentativa inidónea teniendo en consideración la altísima autoestima de la persona a quien va dirigida y la muy poca autoridad de quien dirige esas palabras en materia deportiva, futbolística especialmente. Entonces, eso sería una tentativa, digo, de injuria y no una injuria consumada. Lo mismo en el caso del descrédito. Si yo le dijera a un público aficionado del equipo de este jugador, le digo que ese jugador es un pésimo futbolista y ellos no me creen, ninguno de ellos me cree, según esta posición mayoritaria, el delito ya estaría consumado cuando yo manifesté las expresiones y ellos la escucharon. Yo creo que el delito se consuma recién, como el 110 exige, el artículo 110 exige desacreditar a otro, se consuma solamente cuando yo logro quitarle el crédito, quitarle la buena fama a esa persona que estoy tratando de desprestigiar. Y si no lo logro, entonces el delito habrá quedado en grado de tentativa. Creo que es la forma de interpretar los tipos penales desde la óptica del principio de legalidad, que nos exigen ser bien estrictos, y cuando se describen en estos términos deshonrar o desacreditar, estamos haciendo claramente referencia a un resultado. De cualquier modo, y con respecto a las posibilidades de tentativa, que esta mayoría de la doctrina también dicen que parece imposible la tentativa, hay creo yo, un error en esta interpretación,
porque incluso quienes consideran que es un delito de pura actividad deben conceder que es posible la tentativa también en los delitos de pura actividad, como regla general. Es decir, por lo menos una tentativa inidónea siempre es posible, de manera que no se puede negar ni la posibilidad de tentativa en este caso, ni se puede decir que son delitos de pura actividad. Casos o ejemplos de tentativa podrían ser los que yo menciono, como tratar de desacreditar a alguien que tiene muy buen crédito, muy buena fama y no lo logro, o incluso para los que consideren este delito como de pura actividad, podrían ser de tentativa los casos en que, por ejemplo, mando un mensaje vía WhatsApp, el mensaje está enviado, pero el destinatario de la injuria no lo recibe porque le acaban de robar el celular. O estoy hablando por teléfono con esa persona a quien le quiero dirigir la injuria y entonces lo insulto, le digo algo agraviante en principio objetivamente para cualquier persona, pero este otro no lo escucha por una interferencia en la llamada. Entonces claro que hay posibilidad de tentativa y como regla esto vale para todos los delitos. Siempre que se puede pensar en el delito consumado se puede pensar también en una modalidad de tentativa, por lo menos tentativa inidónea, incluso en los delitos de pura actividad. Pero entonces, repito, lo interpreto como un delito de resultado. Ese deshonrar y desacreditar significa efectivamente lograr ese resultado, y si no se lo logra sería una tentativa. La figura exige ahora la injuria, después de la reforma de la ley 26.551, exige que se dirija contra personas físicas determinadas. Vale decir que ya no tiene sentido la discusión sobre si los sujetos pasivos podían ser las personas jurídicas, ya eso no se va a discutir más, tiene que ser una persona física y además una persona física determinada, de modo que no queden dudas en el caso a quién va dirigida la injuria. Además, no se aceptan las injurias equívocas o encubiertas. Precisamente el artículo 112 que preveía las injurias equívocas o encubiertas fue derogado. Entonces ahora hace falta que esas injurias sean asertivas, es decir, que no tengan una doble o triple interpretación y que esté claro a quién se está dirigiendo. Finalmente exige el texto del artículo 110, lo entiendo yo como un elemento negativo que hay que agregar al tipo objetivo, la exigencia de que no se trate de una cuestión de interés público. Es necesario que esas manifestaciones que puedan afectar el honor de otra persona, deshonrándolo o desacreditándolo, no se traten de asuntos de interés público. Eso significa que si se tratara de una cuestión, de un asunto de interés público, entonces eso no puede ser injuria aunque aquel otro se sienta afectado en su honor. En este caso se trata de darle más importancia a un interés social, a un interés general, a ese interés público, que ojo, no es interés público, no es la cuestión en la que están interesadas una gran cantidad de personas. Por ejemplo, una gran cantidad de personas pueden estar interesadas en la vida privada de un cantante de rock, por ejemplo, de una estrella de rock, pero eso no es un asunto de interés público. Asunto de interés público es lo que tiene que ver con los asuntos del Estado. Entonces, en esos casos es necesario que no se trate de un asunto de interés público. Esto es, repito, un elemento objetivo que se lo tiene que interpretar como un elemento negativo del tipo objetivo. Y vamos a ver que esto va a tener importancia en el tipo subjetivo, porque tratándose de un delito doloso, el autor se tiene que representar exactamente todos los elementos objetivos del tipo penal. Hago una aclaración y ya me adelanto al tipo subjetivo con respecto a esta cuestión. Que no sea un asunto de interés público, de algún modo ya estaba previsto en el Código Penal argentino antes de la reforma de la Ley 26.551. Estaba incluido entre el artículo 111, es decir, en los casos de excepción de la verdad, la exceptio veritatis, uno de los supuestos era precisamente que si se trataba de interés público, el querellado, el acusado de la injuria, podía demostrar la verdad de sus dichos, y si mostraba la verdad de sus dichos, quedaba exento de pena.
En ese caso, o hasta antes de la ley 26.551, en el 111 se lo interpretaba como una causa de justificación. Es decir, si la afectación al honor podía implicar un asunto de interés público, eso era considerado causa de justificación, entonces de ahí que se permitiera la prueba de la verdad, y si se probaba la verdad el autor quedaba sin pena. Entonces, todos los errores sobre la cuestión de interés público iban a ser considerados errores de prohibición, en la medida en que son errores que recaen sobre una circunstancia que puede justificar. Eran considerados errores de prohibición. Ahora bien, después de esta reforma, el artículo 111 ya no prevé más el asunto de interés público como un supuesto de excepción de la verdad, y se pasa directamente al artículo 110 esa necesidad de que la afectación al honor no implique un asunto de interés público, como un elemento negativo del tipo objetivo. Entonces, a partir de ahora, todos los errores sobre esa circunstancia, creencia de que se trata de un asunto de interés público, deben tratarse como supuestos de errores de tipo. Y sabemos que las consecuencias de los errores de prohibición son diferentes a las consecuencias de los errores de tipo. En materia de teorías del error, el error de tipo, sea vencible o invencible, excluye el dolo. Entonces, además, como en este caso injurias no hay forma culposa, si el error fuera vencible sobre ese elemento, se excluiría también la tipicidad, ya que no hay injuria culposa. En conclusión, cualquier error sobre la creencia de que se trata de un asunto de interés público debe ser considerado como un error de tipo, ya no como un error de prohibición. Entonces, sí, terminando con el tipo objetivo de las injurias, se discutía si podían ser sujetos pasivos, además de las personas jurídicas, que ahora dijimos ya no más, solo personas físicas, también el caso de los menores. Se discutía si los menores podían ser sujetos pasivos, y se sigue discutiendo, porque en ese sentido la reforma de la 26.551 no ha modificado nada. El problema con los menores es el siguiente. En principio los menores pueden ser sujetos pasivos de una injuria. Ahora, hay que ver en cada caso particular de qué menor estamos hablando, y hay que ver de qué expresión injuriante estamos hablando. Por ejemplo, si yo me paro al lado de la cuna de un bebé y le digo a ese bebé en voz alta, además como para que escuchen otros, le digo, sos un corrupto, está claro que eso no puede considerarse una injuria. Está claro que no puedo ser sometido a un proceso penal, no tiene sentido esa expresión proferida a un niño o a un bebé, como en este caso, pero más que un proceso penal, seguramente me van a tener que llevar a un psiquiátrico. Pero en el caso de que yo le diga, por ejemplo, ladrón a un menor de 16 años, en ese caso sí puedo estar cometiendo una afectación al honor de esa persona que tiene dignidad y que tiene ciertos atributos en su personalidad, y que tiene derecho a que se respete esa dignidad y ese honor que ya tiene. Entonces, el honor tanto subjetivo como en el aspecto objetivo, porque también esa expresión ladrón le puede significar una afectación a la reputación, además de a su autoestima. Entonces, como regla podemos decir los menores sí pueden ser, pero habrá que considerar en cada caso particular si tiene sentido lo que estoy diciendo, si tiene sentido como una injuria, como una afectación al honor. El otro caso problemático es el de los muertos. Los muertos, como regla general, no pueden ser sujetos pasivos de la injuria, porque el honor se termina con la vida, entonces la persona muerta ya no tiene honor. Puede ocurrir que la injuria se haya pronunciado en vida, y en ese caso sí hay un delito de injuria. Ahí podríamos tener otro problema de tipo procesal, porque según el Código Penal y los códigos procesales penales podría haber una dificultad
para que, claro, el muerto no puede promover la acción penal, es un delito de acción privada, tiene que promoverla el damnificado, no hay un fiscal que venga a actuar de oficio en estos casos de injurias. Entonces, si el muerto, perdón, si la persona afectada antes de morir inicia la querella, esa querella puede ser continuada por sus sucesores. Pero, entonces, si yo estoy realizando expresiones que puedan afectar el honor de un muerto, eso no es una injuria porque el muerto ya no tiene honor. El honor muere con la persona. En cuanto al elemento subjetivo de la injuria, es un delito doloso. Entonces, como todo delito doloso, el autor tiene que conocer los elementos objetivos del tipo penal, y los elementos objetivos del tipo penal son básicamente deshonrar o desacreditar a una persona física determinada, siempre y cuando esa expresión deshonrante o desacreditante no signifique una cuestión de interés público. Ahora bien, en el caso de la injuria, hay que agregar al dolo un elemento subjetivo especial. El artículo 110 dice el que intencionalmente deshonrar o desacreditar a otro. De esta forma termina con una discusión que había en la doctrina argentina sobre la cuestión del animus injuriandi, si había que tener un ánimo especial para ser autor de injurias. Se puede interpretar que esta expresión intencionalmente es un caso de dolo directo. Es decir, el autor tiene que no solamente conocer los elementos del tipo objetivo, sino en este caso además tiene que querer, tiene que existir la voluntad de deshonrar o desacreditar. Algunos dirán, ese es el animus injuriandi, no importa, me parece el nomen iuri que se le dé, lo importante es que estemos de acuerdo en que no podría darse una injuria con dolo eventual, por ejemplo, ¿no? O sea que es necesario que el autor tenga la intención de deshonrar o desacreditar. En cuanto a la excepción de la verdad que está prevista en el artículo 111, entonces, habiéndose suprimido lo que se refiere al interés público, porque ahora pasa a ser un elemento negativo del tipo objetivo, solo quedan como supuestos para que proceda la llamada excepción de la verdad los casos en que el hecho atribuido al ofendido hubiera dado lugar a un proceso penal, si se hubiera iniciado un proceso penal por esto que yo le digo a X, o si el querellante, es decir, el que inicia la querella contra el supuesto autor de la injuria, pide la prueba de la verdad de la imputación dirigida contra él. Yo le digo, sos un ladrón, y este me dice, bueno, a ver, tenés que probarlo. En ese caso solamente estaría habilitada la prueba de la verdad. En todos los demás casos, como dijimos, no es posible probar la verdad de los dichos injuriantes. No importa, al derecho penal directamente no le importa si es verdad que yo le digo ladrón a un ladrón, corrupto a un corrupto. Eso no tiene interés, y precisamente por eso es que se cuestiona que el bien jurídico realmente sea el honor, porque así parecería que lo que se protege es un honor ficticio, no un honor real. Bien, los supuestos, si se prueba la verdad, solo en esos casos en que está habilitada la prueba de la verdad, entonces se va a quedar sin pena el supuesto autor de la injuria. Se puede discutir la naturaleza jurídica de esta exención de pena, si es una causa de justificación o si es una mera excusa absolutoria. Creo que no es una causa de justificación porque no se dan los presupuestos generales como fundamento de causa de justificación, que es la prevalencia de un interés jurídico sobre otro, de modo que hay que considerarlo como una excusa absolutoria, y esto podría tener importancia en materia de participación criminal. Recordemos que los partícipes solo pueden ser penados o responsabilizados penalmente siempre y cuando el autor principal haya cometido un hecho típico y antijurídico, es decir, que haya cometido un ilícito penal, como presupuesto para la punición de la participación criminal. Vamos al delito de calumnia, que está previsto en el artículo 109 del Código Penal. El artículo 109 del Código Penal dice:
la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con una pena de multa. Y nuevamente dice, en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas, en un sentido similar al caso de la injuria. También se termina haciendo esa aclaración respecto a las cuestiones de interés público. Bien, la calumnia se considera una injuria agravada, es un delito contra el honor, más grave que la injuria. Básicamente consiste también en afectar el honor de otra persona en las dos modalidades, en el honor subjetivo o en el honor objetivo. Y no hay acuerdo sobre el fundamento de la mayor punición o de la mayor gravedad de la calumnia. La mayoría de la doctrina penal argentina considera que el motivo del agravante en este caso es que además de afectarse el honor, se somete a esa persona al riesgo de ser perseguida penalmente por un delito que no habría cometido, es decir, de ser sometida a un proceso penal de modo injusto. Se afecta el honor y se lo somete a ese riesgo. En cambio, la posición minoritaria, por ejemplo, Bacigalupo dice, en realidad el motivo del agravante no es ese riesgo de que sea sometido a un proceso penal, sino que siempre va a ser más grave la afectación al honor cuando se trate de imputar falsamente un delito a otro. La falsa imputación de un delito siempre va a ser más grave que simplemente decirle ladrón o atorrante, etc. La naturaleza de la calumnia, dice Bacigalupo, es más grave que la injuria. Bien, vamos a ver el tipo objetivo. Según el artículo 109, la calumnia entonces es la falsa imputación de un delito concreto y circunstanciado. Falsa imputación de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. Entonces, hace falta que el autor de la calumnia impute falsamente a otro la comisión de un delito concreto y circunstanciado. Esto de concreto y circunstanciado fue agregado por la ley 26.551, aunque la doctrina ya lo venía interpretando de ese modo. ¿Qué significa la falsa imputación? Bien, ¿y qué significa concreto y circunstanciado? Significa que no basta con imputar una categoría de personalidad, es decir, no basta con decirle a otro ladrón, violador o asesino. Eso no sería una calumnia, aunque sí puede ser una injuria. Pero para que sea una calumnia hace falta imputar un delito determinado, con precisión de circunstancias de comisión de ese delito determinado. Entonces, en vez de ladrón, la calumnia sería decirle X robó el supermercado de la esquina de su casa el día de ayer, por ejemplo, ¿no? Hay que dar datos concretos con respecto a de qué se trataría el delito, de modo que a partir de esos datos concretos pueda generarse el riesgo de que sea sometido injustamente a un proceso penal. Se afecta su honor, pero además se genera el riesgo de que sea sometido a un proceso penal. El simple hecho de decirle ladrón o delincuente no genera ese riesgo de ser sometido injustamente al proceso penal. Tampoco hace falta tantas precisiones respecto a la comisión del delito determinado. No es una sentencia judicial, que en la sentencia judicial se supone deberían estar todos los datos de tiempo, de lugar, de comisión, etcétera, pero sí datos que sirvan como para precisar en tiempo y espacio la comisión de un delito determinado. Hay discusión, bueno, esa imputación tiene que ser falsa, de modo que si fuera verdadera ya objetivamente no habría una calumnia. Fíjense cómo acá cambia la cuestión de la prueba de la verdad. Como la imputación del delito tiene que ser falsa, es decir, no cierta, entonces ese es un elemento objetivo, la falsedad de la imputación, y como todo elemento objetivo se tiene que probar en el juicio, esa prueba además está a cargo de la acusación, entonces es necesario que se pruebe, y acá sí se puede discutir y se va a discutir la verdad de la afirmación. Y si la afirmación de que el sujeto X robó un supermercado, si fuera cierta, entonces eso no es una calumnia. Hay discusión con respecto a ciertos supuestos de
conductas típicas que están justificadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo imputo falsamente a alguien haber matado a otro en legítima defensa? Ese es un caso discutido. Bien, parecería que también debe ser considerado una injuria, aunque técnicamente en ese caso yo no estoy diciendo que exista delito, porque digo, cometió una conducta típica, es decir, mató a otro, pero lo hizo en legítima defensa, porque de todos modos ese caso implica el riesgo de que sea sometido a un proceso penal injustamente. Es decir, seguramente lo llamarán indagatoria, se lo podría detener, etcétera, toda una serie de perjuicios para esa persona a quien yo le estoy imputando falsamente ese hecho. Y para la minoría que sostiene que es un hecho más grave, también debería considerarse eso una calumnia, porque no es lo mismo decirle a otro asesino o que decirle usted mató a una persona determinada el día de ayer a tal hora, etcétera. Hay discusión también con respecto a los delitos culposos. Los delitos culposos, ¿qué pasa si yo imputo falsamente a una persona la comisión de un delito culposo? Bueno, también es un delito. Y si da lugar si es un delito de acción pública, también estoy afectando su honor y también estoy poniéndolo al perjuicio de un juicio injusto. Entonces también debería considerarse como conducta típica la imputación falsa de un delito culposo. ¿Qué pasa con las contravenciones? Y el problema es que con las contravenciones ya hay una discusión en relación a su naturaleza jurídica, si son delitos o no son delitos. Para algunos son delitos, naturalmente son lo mismo, solo que hay diferencia en cuanto a la cantidad, a la magnitud. Pero desde el punto de vista del principio de legalidad, el artículo 109 habla de un delito concreto y circunstanciado. Entonces, por el principio de legalidad, creo que siendo estrictos no podríamos incluir ahí los casos de contravenciones. Sí los justificados y los culposos, pero no entonces las contravenciones. En cuanto al elemento subjetivo, el delito de calumnias es un delito doloso, entonces el autor tiene que conocer todos los elementos objetivos del tipo penal, es decir, tiene que saber que está imputando falsamente un delito a otra persona. Esto significa que si él cree que está imputando ciertamente o correctamente un delito a una persona determinada, entonces ahí no habría dolo. Por ejemplo, imaginemos que yo digo X el día de ayer, yo vi que entró a robar en el banco. Y en realidad no era X, sino que era el hermano gemelo de X. Entonces X me inicia una querella por el delito de calumnia, diciéndome que yo le imputé falsamente un delito. Y es cierto, yo le imputé falsamente un delito. Es decir, objetivamente habré cometido el delito de calumnia, pero desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva no tengo dolo, no tuve dolo. Es decir, no supe que esa imputación que yo hacía era una imputación falsa. Entonces se excluye el dolo en esos casos. Bien, las disposiciones del Código Penal que siguen en el artículo 113, 14, 15 y 16 nos surge, ya las hemos explicado en el video anterior, por lo menos brevemente, no surge ninguna figura delictiva. Sí surgen figuras delictivas del artículo 117 bis, que no son propiamente delitos contra el honor, son más afectaciones a los datos personales y a la intimidad de las personas. Tienen una curiosidad de este artículo 117 bis porque en el inciso segundo, tercero y cuarto se hace referencia a una pena que dicen sería de 6 meses a 3 años en el inciso segundo. En el inciso tercero se aumenta en la mitad del mínimo y del máximo. Y en el inciso cuarto además se aplica una pena accesoria de inhabilitación. La cuestión es la siguiente: puede estar claro qué delito es el del segundo y el del inciso tercero. El problema es que no tienen pena. No tienen pena porque el inciso 2, 3 y 4 hacen referencia a la pena del inciso primero, y el inciso primero fue derogado, es decir, no existe inciso primero en el 117 bis. Entonces son delitos sin pena, porque cuando dice 6 meses a 3 años no sabemos de qué, aunque imaginamos, porque antes estaba en el inciso primero, para el delito del inciso primero estaba la pena de prisión,
Entonces podemos imaginar que el inciso segundo y el inciso tercero hacen referencia también a pena de prisión, pero de acuerdo al principio de legalidad, como no está el inciso primero y ya no sabemos, ya no existe en el mundo jurídico ese inciso primero, toda vez que nos dicen 6 meses a 3 años o se aumenta en la mitad, etcétera, etcétera, no sabemos cuál es la pena. En resumen, es un delito, técnicamente se dan los delitos, pero no tiene pena.